Si nos colocamos a hablar sobre el narcotráfico, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, en los últimos años, una serie de arrestos han golpeado el núcleo familiar de este poderoso capo, debilitando su imperio desde adentro. Este documental desentraña las operaciones que llevaron a la captura de su esposa, hijos y otros parientes cercanos, revelando las estrategias y alianzas que sostienen al CJNG y el impacto que causó para el Mencho. Estas capturas con algo tan delicado como lo es la familia. Como bien es sabido, Nemesio Ceguera Cervantes nació en un entorno humilde en Michoacán, una región marcada por la pobreza, la migración y el cultivo de aguacate. En su juventud, como muchos otros, emigró a Estados Unidos en busca de oportunidades, pero pronto encontró un camino diferente en el mundo del narcotráfico. Su primer contacto con el crimen organizado se dio en California, donde fue arrestado por tráfico de heroína en los años 90. Tras cumplir una condena y ser deportado a México, regresó con una lección clara. El negocio de las drogas no solo era lucrativo, sino que, con la estrategia adecuada, podía convertirse en una verdadera industria. De vuelta en México, Oceguera se involucró con el Cártel Milenio, una organización que dominaba el tráfico de drogas en Jalisco y Michoacán. Su lealtad y eficiencia lo hicieron ascender rápidamente en la estructura criminal. Con el tiempo, sin embargo, el Cártel del Milenio comenzó a fragmentarse debido a disputas internas. Este conflicto le presentó una oportunidad única: tomar el control y crear su propio grupo, uno que operara bajo sus propias reglas y con una brutalidad sin precedentes. Así nació el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que rápidamente se convertiría en una de las más poderosas de México. Desde el principio, el liderazgo de Oceguera fue distinto al de otros capos, mientras que grupos como el Cártel de Sinaloa preferían operar desde las sombras. El CJNG se caracterizó por su despliegue militarizado, sus mensajes directos en redes sociales y su guerra abierta contra otras organizaciones. En pocos años, el cártel pasó de ser un pequeño grupo armado a una fuerza imponente con presencia en más de la mitad del territorio mexicano. Pero el éxito del CJNG no solo se debió a la estrategia de Oceguera. Un factor clave en su consolidación fue la participación de su familia. Desde el inicio, el Mencho entendió que el control absoluto solo se podía lograr confiando en personas cercanas. Su esposa, Rosalinda González Valencia, jugó un papel crucial en la administración de las finanzas del cártel. A través de empresas fachadas y complejas redes de lavado de dinero, ella ayudó a blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico, asegurando la estabilidad económica de la organización. Su papel no se limitaba solo al dinero, también era una figura de poder dentro del CJNG, con una influencia que iba más allá de las operaciones financieras. Sus hijos, Rubén Oceguera González, conocido como el Menchito, y Jessica Joana Oceguera González, también desempeñaron roles importantes en la estructura del cártel. Rubén, desde temprana edad, fue preparado para seguir los pasos de su padre. Se le asignaron responsabilidades clave en la logística del tráfico de drogas y la supervisión de sicarios. Su ascenso dentro de la organización fue meteórico, y en poco tiempo se convirtió en el segundo al mando. Jessica Joana, por otro lado, se enfocó en el aspecto financiero del cártel. A través de diversas empresas, ayudó a mantener en funcionamiento el imperio de su padre, operando bajo el modelo de negocios que su madre y otros familiares habían establecido. Pero la influencia de la familia no se limitaba solo a Rosalinda y a sus hijos. Detrás del poder del Mencho, también estaban los González Valencia, una familia de Michoacán conocida como los Queenies. Este grupo, compuesto por los hermanos de Rosalinda, fue una pieza fundamental en la expansión del CJNG, mientras el Mencho consolidaba su poder con tácticas de guerra y violencia extrema. Los Queenies se encargaban de la parte financiera, asegurando que el dinero fluyera sin interrupciones. Abigail González Valencia, el líder de los Queenies, representó uno de los nexos más importantes entre el CJNG y las operaciones de lavado de dinero en distintos países. Otros hermanos también tomaron parte en la administración de los recursos,
asegurando la expansión del cártel hacia mercados internacionales. La alianza entre el CJNG y los Queenies permitió que la organización no solo sobreviviera a golpes de las autoridades, sino que se expandiera a niveles nunca antes vistos. Con esa estructura bien cimentada, el CJNG se convirtió en una máquina bien engrasada, capaz de operar a nivel internacional. Su modelo de negocio no solo dependía del tráfico de drogas, sino también de la extorsión, el secuestro y el robo de combustible. En poco tiempo, el cártel se convirtió en una de las mayores amenazas para el gobierno mexicano. Sin embargo, a medida que su poder crecía, también lo hacía la presión de las autoridades. El gobierno de México y Estados Unidos pusieron su atención en el Mencho y su círculo cercano, iniciando una serie de operaciones destinadas a desmantelar su imperio. La caída de su familia sería el primer gran golpe. El imperio del Cártel Jalisco Nueva Generación se construyó sobre una base sólida de estrategias militares, expansión territorial y un esquema financiero bien organizado. Sin embargo, a medida que su influencia crecía, también lo hacían la presión de las autoridades. La familia de Nemesio Ceguera Cervantes, que en algún momento representó una fortaleza impenetrable para el cártel, comenzó a desmoronarse con una serie de capturas que debilitaron su estructura operativa y financiera. El primero de estos golpes ocurrió el 15 de noviembre de 2021, cuando Rosalinda González Valencia, esposa de Oceguera y una de las piezas clave en la administración del cártel, fue detenida en Zapopan, Jalisco. Rosalinda no solo era la esposa del Mencho. Durante años, su papel dentro del CJNG había sido fundamental en el manejo de los recursos económicos. Su captura representó un golpe directo a la capacidad del cártel para mover el dinero y financiar sus operaciones. El operativo que llevó a su arresto fue resultado de un trabajo de inteligencia minucioso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República. Durante meses, las autoridades habían seguido sus movimientos, rastreando sus reuniones y sus vínculos con empresas fachada, utilizadas para el lavado de dinero. Finalmente, la noche del 15 de noviembre, agentes federales ejecutaron su captura en un movimiento rápido y coordinado. La detención de Rosalinda no solo afectó las finanzas del CJNG, sino que también envió un mensaje claro. La persecución contra la familia del Mencho había comenzado. Sin embargo, este no fue el primer golpe que sufrió el cártel. Años antes, otro arresto había sacudido la organización: la captura de Rubén Oceguera González, conocido como el Menchito. Rubén Oceguera había sido preparado para ser el sucesor de su padre. Desde joven, estuvo involucrado en la logística del cártel, supervisando envíos de droga, asegurando rutas de distribución y organizando la estructura de sicarios. Su ascenso fue rápido, convirtiéndose en el segundo al mando del CJNG. No obstante, su carrera criminal se vio interrumpida en 2015, cuando fue capturado en un operativo especial llevado a cabo en Jalisco. A diferencia de otras detenciones de alto perfil, el arresto de El Menchito no solo se basó en un enfrentamiento violento, sino en una operación de inteligencia bien ejecutada. Durante su reclusión en México, intentó en varias ocasiones evitar su extradición, pero en 2020, finalmente fue enviado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por narcotráfico y crimen organizado. El juicio contra El Menchito comenzó en 2024, y con él salieron a la luz los detalles sobre su papel dentro del CJNG. Testimonios y documentos revelaron cómo había coordinado la expansión del cártel a nuevos territorios, estableciendo alianzas con grupos criminales en Centroamérica y Estados Unidos. Aunque su captura no significó la caída inmediata del cártel, sí generó una fractura en la estructura de mando. Mientras el CJNG lidiaba con la pérdida de su posible heredero, otro golpe inesperado llegó en 2020, cuando Jessica Joana Oceguera González, hija del Mencho, fue arrestada en Washington, D.C. Su captura evidenció la internacionalización del CJNG y la implicación directa de la familia en operaciones financieras del cártel. Jessica Joana no estaba involucrada en la logística del tráfico de drogas, pero jugaba un papel crucial en la red de lavado de dinero. A través de varias empresas fachada, gestionaba los recursos del cártel, asegurando que los ingresos provenientes de actividades ilícitas pudieran ser utilizados sin levantar sospechas. Su detención dejó en claro que el gobierno de Estados Unidos
también estaba decidido a desmantelar la estructura financiera del CJNG. Las capturas de Rosalinda, Rubén y Jessica Johanna no solo representaron pérdidas estratégicas para el cártel, sino que también generaron un impacto en la moral de sus miembros. Por primera vez, la familia de El Mencho, que había permanecido protegida durante años, estaba siendo alcanzada por la justicia. El CJNG reaccionó con una serie de amenazas y ataques dirigidos a las autoridades responsables de las detenciones. Sin embargo, estos golpes no impidieron que las fuerzas de seguridad continuaran su ofensiva. Con la familia de Oseguera debilitada y varios de sus operadores financieros tras las rejas, las investigaciones se intensificaron, llevando a nuevas detenciones y aseguramientos de bienes vinculados al cártel. Pero la caída de la familia de El Mencho aún no estaba completa. Las autoridades habían puesto su mira en otros miembros clave del círculo cercano del líder del CJNG, y en los siguientes meses, nuevos operativos se llevarían a cabo para continuar con el desmantelamiento de la organización. A pesar de estos golpes, el CJNG aún mantenía una enorme capacidad operativa. La captura de la familia de Oseguera representó un avance significativo, pero no el fin del cártel. Mientras su líder siguiera prófugo, la estructura criminal continuaría funcionando, buscando adaptarse a las pérdidas y reorganizarse para enfrentar la creciente presión de las autoridades. Lo que vendría después marcaría una nueva etapa en la lucha contra el CJNG. Con la red de seguridad del Mencho debilitada, la pregunta ya no era si caerían los miembros de su círculo, sino cuándo y cómo ocurriría el siguiente golpe. Pero estos no son los únicos miembros de su familia o conocidos que cayeron. A continuación mencionaremos más integrantes de las conexiones de El Mencho que fueron capturadas. A medida que las autoridades avanzaban en su lucha contra el cártel Jalisco Nueva Generación, las capturas no se limitaron solo a la familia directa de Nemesio Ceguera Cervantes. La red de poder que sostenía el CJNG estaba compuesta por un grupo de personas con roles estratégicos. Entre ellas, los hermanos González Valencia, conocidos como los Queenies. Esta familia, además de ser un pilar financiero dentro de la organización, era pieza clave en la expansión del cártel a nivel internacional. Uno de los primeros golpes contra esa estructura ocurrió en 2015, cuando Abigail González Valencia, alias el Queenie, fue capturado en un operativo en Puerto Vallarta, Jalisco, considerado el líder financiero del CJNG. Abigail manejaba una de las redes de lavado de dinero más sofisticadas del narcotráfico mexicano. Su captura representó un duro golpe para la organización, ya que dejó al descubierto los vínculos que el cártel mantenía con bancos, empresas fachada y operadores en distintos países. Sin embargo, la detención de El Queenie no significó el colapso inmediato de la estructura financiera del CJNG. Otros miembros de la familia González Valencia asumieron su papel, manteniendo en funcionamiento los círculos de lavado de dinero. No fue hasta 2018 que las autoridades lograron un nuevo avance con el arresto de Arnulfo y Ulises Giovanni González Valencia, dos piezas clave en la operatividad económica del cártel. Con estos golpes sucesivos, el CJNG perdió a varios de sus principales operadores financieros, lo que obligó a la organización a buscar nuevas estrategias para mantener el flujo de dinero. Aunque el cártel aún conservaba su poder, la presión sobre sus redes de financiamiento comenzó a debilitar su capacidad de expansión. Mientras las autoridades desmantelaban la estructura financiera del CJNG, otro personaje clave dentro del círculo de El Mencho intentaba escapar del radar de la justicia. Cristian Fernando Gutiérrez, conocido como El Guacho, yerno de Nemesio Ceguera, protagonizó una de las maniobras más audaces para evadir su captura: fingir su propia muerte. Desde hace años, Gutiérrez operaba como intermediario en las transacciones de drogas y lavado del dinero del cártel. Su cercanía con la familia de El Mencho le otorgaba un alto nivel de confianza dentro de la organización. Sin embargo, conforme a las investigaciones avanzaban, su nombre comenzó a figurar en las listas de los más buscados por agencias internacionales. Para evitar su arresto, El Guacho orquestó un elaborado plan en el que simuló su fallecimiento, logrando desaparecer por un tiempo. La maniobra parecía haber funcionado hasta noviembre de 2024, cuando las autoridades de Estados Unidos
lograron rastrearlo hasta Riverside, California, en un operativo conjunto entre la DEA y el FBI. Fue arrestado y acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero. Su captura no solo significó otro golpe al CJNG, sino que evidenció la persistencia de las autoridades en desmantelar cada eslabón de la organización. Con la caída de Gutiérrez, el cerco en torno al Mencho se estrechaba aún más. Los esfuerzos para debilitar al CJNG no se limitaron a México y Estados Unidos. La expansión del cártel más allá de las fronteras mexicanas quedó en evidencia con la detención de varios de sus operadores en distintos países. En los últimos años, las agencias de seguridad de Europa, Sudamérica y Asia han reportado decomisos de droga vinculados al CJNG, así como la detención de miembros clave de su red de distribución. En España, las autoridades lograron identificar y desmantelar células del cártel que operaban en la península ibérica, utilizando rutas de tráfico similares a las empleadas por los grupos criminales colombianos. En Brasil y Argentina, investigaciones revelaron que el CJNG había establecido alianzas con organizaciones locales para la exportación de cocaína hacia mercados europeos. Estos operativos demostraron que el CJNG ya no era solo una amenaza en México. Esta red criminal se había vuelto una organización con un alcance global. La cooperación entre agencias de seguridad de diferentes países se volvió crucial para frenar la expansión del cártel, y la captura de familiares y operadores cercanos a El Mencho fue una pieza clave en esta estrategia. Las capturas de los familiares de Nemesio Ceguera Cervantes marcaron un punto de inflexión en la historia del cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta entonces, el CJNG había demostrado una capacidad inigualable para expandirse y resistir los embates de las autoridades. Sin embargo, la caída de figuras clave dentro del círculo familiar de El Mencho trajo consigo consecuencias que sacudieron la estructura interna del cártel, generando desconfianza y luchas de poder. Con la detención de Rosalinda González Valencia, Rubén Oseguera González y Jessica Joana Oseguera González, el cártel perdió a algunos de sus principales operadores financieros y estratégicos. La ausencia de estos líderes abrió una grieta dentro de la organización, donde distintos mandos comenzaron a disputar el control de las operaciones. Esta desestabilización interna debilitó al CJNG y además expuso vulnerabilidades que antes no eran evidentes. Además de las tensiones dentro del cártel, la respuesta de la organización no se hizo esperar. A pesar de los duros golpes, el CJNG ha demostrado ser una de las estructuras criminales más poderosas de la historia reciente. Tras cada captura, el grupo ha logrado reorganizarse con rapidez, nombrando nuevos líderes y ajustando su modelo de operaciones para mantener su influencia. El cártel también intensificó sus ataques contra fuerzas de seguridad y funcionarios que participaron en los operativos en su contra. A lo largo de los años, el CJNG ha sido responsable de algunas de las represalias más violentas en la historia del narcotráfico mexicano, y con la presión en aumento, los analistas temen que las recientes detenciones generen una reacción más agresiva por parte de la organización. El futuro del CJNG sigue siendo incierto, con su líder aún prófugo y enfrentando una persecución sin precedentes. La organización se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la creciente presión de las autoridades podría debilitar al cártel hasta un punto de no retorno, fragmentándolo en células más pequeñas y menos organizadas. Por otro lado, el CJNG ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad de adaptación, lo que podría traducirse en un contraataque violento para reafirmar su poder. La captura de los familiares de El Mencho ha dejado claro que el cerco se está cerrando. Sin embargo, la caída del CJNG no será inmediata ni sencilla. Mientras Oseguera Cervantes continúe libre, su organización seguirá representando una de las mayores amenazas para la seguridad en México y más allá de sus fronteras.